Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Escorpio, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta, Escorpio, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías. En un primer momento, Escorpio, salen desplazamientos dentro del trabajo que te traerán un triunfo y una tranquilidad y una seguridad. Escorpio, aunque quiero que tengas especial atención con una persona en concreta que me marca como un varón que querrá quitarte méritos en el trabajo. Escorpio, que no estáis trabajando en otro lugar, tienes una oportunidad muy importante. Aunque tienes algún tipo de impedimento o tendrás algún tipo de impedimento para poder trasladarte a ese lugar, cosa que se podrá solucionar más adelante. Escorpio, que tenéis un negocio, todo lo que tenga que ver con el exterior y que pinta muy bien, no te fíes mucho, Escorpio, porque hablan las cartas de estafas, ¿eh? Así que, Escorpio, todos los que estéis haciendo negocios con alguien que está en el exterior, no debéis de fiaros mucho, ¿bien? Todos los Escorpio que tengáis un negocio y queráis tomar una decisión, bien, dice, debes de esperar a saber algo antes de tomar dicha decisión para no equivocarte. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Escorpio. Seguimos con tu economía. Escorpio y tu economía. Bueno, mi queridísimo Escorpio, respecto a tu economía, dicen las cartas que estás intentando buscar una solución para mejorar tu economía. Bien. Pero hay cambios, dice, en estas decisiones que tú estás intentando tomar, hay cambios de última hora, así lo dicen las cartas. Escorpio, tu economía se irá estabilizando más adelante. Todo lo que estéis esperando un dinero del exterior deberéis de tener cuidado, al igual que todos los que vayáis a hacer gestiones con el exterior. Deberéis de tener cuidado. Escorpio, que queráis sacar un rendimiento de alguna vivienda, un inmueble, un local, un terreno que tengáis. Aquí las cartas dicen, cuidado porque puede haber una pérdida de dinero con esto, ¿bien? Todos los que estéis esperando un dinero relacionado con los sex, todavía hay que pelear mucho más, Escorpio, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio. Ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio, que estáis solteros. Bueno, Escorpio, se acercan situaciones, acontecimientos con personas del pasado, tonteos con personas del pasado. Con una persona que dicen las cartas, es una persona que pertenece a tu pasado, que tiene cargas familiares, pero que entre tú y esa persona parece ser que esa persona no puede avanzar. Dicen, es alguien que no puede avanzar y que ya te lo demostró en su momento. Bien, yo te voy a hablar de las personas importantes que salen en tu vida, que cuando lleguen a tu vida posiblemente tú estés tonteando con esta persona. Bien. Entonces a mí me hablan de una persona, Escorpio, que podría ser un poquito más joven que tú, ¿bien? Es lo que están diciendo aquí las cartas, que es una persona que está, que es separada, ¿bien? También tiene cargas familiares, ¿bien? Pero es una persona totalmente libre, no como la otra persona que ha salido antes. Bien, vamos a ver qué más de esta persona, Escorpio. Escorpio, que estáis solteros. Vamos a ver, es una persona que entra con mucha fuerza en tu vida, ¿eh? Y en un principio es cierto, Escorpio, que a ti esta persona
Dicen las cartas, te atrae, te gusta, pero también veo una parte aquí, Escorpio, que uno de los dos se deja llevar de las especulaciones de los demás. Esto es lo que no me está gustando, ¿bien? Pero claro, estas especulaciones llegan cuando ya la relación está bastante definida, ¿bien? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿vale, Escorpio? Estas especulaciones llegan por personas del pasado de alguno de los dos. Son chismes, son cosas que posiblemente sean mentira. Escorpio, esto es lo que yo quiero que tengas en cuenta en este caso, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Escorpio. Escorpio, que estáis solteros. Escorpio, que estáis solteros. Con esta persona puede suceder algo que tú nunca te habías planteado, así lo dicen las cartas, ¿eh? Entonces es una persona que te va a dar mucho que pensar, Escorpio. Pero finalmente es una persona que estará ahí. O sea, toda esta historia te puede dar mucho que pensar. Incluso después, como te he dicho, después de estar la relación definida, hay muchas traiciones. No que vosotros traicionéis, sino otras personas intenten joder esta relación, y a ti eso te va a generar mucha incertidumbre. Tendrás momentos en los que vas a querer salir corriendo e incluso un parón en la relación. Pero finalmente yo te veo volviendo otra vez con esta persona, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Sentimientos sinceros, persona que podría estar en tu vida, podría no, está en tu vida por destino, aunque habrá muchos impedimentos y habrá mucha gente en contra de que esta persona que pueda rehacer su vida, fíjate tú. O sea, que es que esto no va contigo, va con esa persona. Le impiden que rehaga su vida, Escorpio. Yo te veo con esa persona de cara a futuro, ¿eh? Ya me contaréis. Escorpio, solteros, no te me vayas, ¿eh? Que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Escorpio, que estáis de novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Ha habido muchos cambios en vuestra historia, Escorpio, que ahora mismo dicen las cartas, oye, son cambios bastante positivos, ¿no? Así lo dicen las cartas. Bien, pero también, Escorpio, hay... mira, entre vosotros dos no vais a separaros, ni mucho menos, y mucho menos por una persona que quiera aquí poner en duda vuestra relación y vuestra estabilidad, así lo dicen las cartas. Lo primero que quiero decir, que vuestra relación es fuerte y es estable. Aquí hay una persona que intenta generar un conflicto entre vosotros, ¿vale? Y es una persona que intenta comunicarse con alguno de los dos, en un principio sin éxito. O sea, no hay un éxito en esa comunicación y esta persona como que busca otra vía. Y es una persona que tiene que pertenecer al pasado de alguno de vosotros dos. Encuentra esa vía de contacto e intenta desestabilizar la relación, con lo cual a mí no me preocupa, porque yo no veo que sea una relación que se pueda romper a día de hoy, fácilmente. Aunque he de decir que yo, esos cambios que veo entre vosotros son bastante positivos, he de decir también que uno de los dos, pues ese cambio está en un proceso de adaptación y a veces puede tener dudas o algo por el estilo, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio, que estáis casados, en convivencia y novios. Llegaréis a un acuerdo que será bastante importante en vuestra vida, Escorpio. Dice, algo sucederá en vuestra vida que tendréis que llegar a un acuerdo. Cuidado con los embarazos, porque puede estar relacionado con esto y no estáis por la labor de seguir adelante. Así que cuidado con eso, mi queridísimo Escorpio. Vamos a seguir, seguimos.
Seguimos. Escorpio. Casados, en convivencia y novios. Hay triunfo en tu relación, Escorpio. Todos los que estéis esperando en la relación cambios, sobre todo los que estáis de novios, cada uno en vuestra casa, dice, hay un triunfo y hay cambios y hay avances, O sea que ahora mismo podéis estar sintiendo un poquito de soledad, sobre todo los que estáis de novios, pero finalmente las cartas hablan de un triunfo. También he de decir una cosa aquí, lo digo porque lo estoy viendo, que no os emperréis tampoco con algo que no es el momento de que suceda, ¿vale? Vamos a seguimos. Escorpio. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Todo dará un giro inesperado, toda la inestabilidad que hayamos tenido en este tiempo atrás, dice, nuestra vida, nuestra mente, dará un giro. Dice, y llevaréis todo o llevaréis la relación con más tranquilidad, con más seguridad, ¿vale? Sobre todo con más seguridad. Hablan de seguridad en la relación. Bueno, mi Escorpio, vamos a seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Escorpio, y tu mensaje especial del amor. Los caminos los tienes abiertos, Escorpio. Y tienes algo muy importante en la vida y es gente muy cercana a ti que te apoya. Toma la decisión por ti mismo o todas las decisiones que tomes, tómalas por ti mismo y no te pongas obstáculos innecesarios que no son reales, Escorpio. Vamos a seguimos con tu salud, Escorpio, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Escorpio y tu salud. Veo cierto cansancio, Escorpio, y os veo a muchos de vosotros que vais a haceros algún tipo de prueba, Esta prueba que vosotros os hagáis, dice, puede conllevar una pequeña intervención, pero será positiva, Escorpio. Vamos a seguimos. Escorpio, como siempre te digo, ya sabes que no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. Escorpio, y tu mensaje general te dice, hay que aclarar una situación con alguien, Escorpio, o hay que separar algo. Dice, tienes que hablar con alguien para separar algo. Bien, esto es muy importante para poder avanzar. Cada uno que lo aplica a su historia. Escorpio, el número 23 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, Escorpio, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.